Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sanchenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez. La Sala Mendoza, en alianza con el Archivo para la Fotografía Urbana y Cruz Diez Foundation, inauguró el pasado 15 de octubre la exposición El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez. La sala recibe El peso de la forma tras haber sido expuesta el año pasado en el Museo Reina Sofía de Madrid. La muestra, bajo la curaduría del investigador Ariel Jiménez, expone una parte de la producción de Cruz Diez en el campo del diseño gráfico entre 1930 y 2015, faceta muy poco conocida del maestro. El público puede disfrutar de una selección del trabajo del artista desarrollado en 3 formatos: diseño editorial, afiches y catálogos. Para su presentación en Caracas, la muestra ha sido enriquecida con publicaciones y obras originales de Cruz Diez, pertenecientes a colecciones venezolanas. Esta exposición representa una ocasión especial para aproximarse a los orígenes de la producción plástica del maestro Carlos Cruz Diez. En el marco de la misma, además, se dictarán charlas, conferencias y se llevarán a cabo visitas guiadas. Ya el pasado 20 de octubre se dictó la conferencia Carlos Cruz Diez, Estética y Eficacia, con la cual se dio inicio a este ciclo de actividades. Sobre esta exposición hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Ricardo, yo tuve la gratísima oportunidad de estar el día de la inauguración de esta exposición en la Sala Mendoza y aunque suene gracioso, no deja de sorprenderme la cantidad de gente que había en esa inauguración. Tenía mucho tiempo que no veía tanta gente reunida alrededor de un evento de este tipo. No porque considere que la gente no le dé valor en el sentido de que sea importante, sino que hubiera tanto entusiasmo por estar presentes ese día en la inauguración, que además, por supuesto, estuvo pues muy bien planificada, hubo acompañamiento musical, hubo brindis, palabras de nuestro invitado, Ariel Jiménez, también de la directora de la Sala Mendoza y también de la señora Diana López. El ambiente festivo que se sentía ese día tenía que ver con que además estábamos ante una obra no común en lo que, digamos, se refiere a las muestras de Carlos Cruz Diez, que, digamos, de una u otra manera estamos acostumbrados. Casi siempre lo asociamos, bueno, por supuesto, a su obra cinética, a su obra plástica, por supuesto, a
a los documentales, a su trayectoria, pero esta es una exposición que que se enfoca en su trabajo como diseñador gráfico, como ilustrador editorial, incluso su relación con las imprentas, con la publicidad, con las grandes empresas que invertían en el país. Entonces, el recorrido, además de verdad de estar la exposición organizada y presentada, se siente el cuidado de la muestra, es casi que un recorrido arqueológico de la memoria venezolana, mirada quizá desde una cotidianidad distinta, ¿no? Están obras impresas, patrocinadas por las empresas petroleras, patrocinadas por los ministerios diversos del país en democracia, carteles, publicidad, impresiones distintas, de tintas, tipografías. Es toda una experiencia encantadora, pero que pienso que además nos deja, después de recorrerla, además del grato sabor de haber presenciado algo especial, de haber sido testigos, además de esa memoria, y de un trabajo hecho con esmero, lo deja uno como con el sabor de que es posible hacer las cosas bien, de que es posible hacer un trabajo muy profesional, que además convoque al ojo entrenado y al que no, a visitar estos espacios, a disfrutarlos, a hacerlos cercanos a la gente. Ciertamente la Sala Mendoza está en los espacios de la Universidad Metropolitana, que ya de por sí los espacios son muy gratos, pero quizá no es el primer lugar en el que piensa la gente en ir a pasar un sábado en la mañana. Pero debería empezar a pensarlo, porque además de tener la oportunidad de ver esta y cualquiera de las otras muestras que seguirá con suerte y esperamos exponiendo la sala, es tener eso, es tener una experiencia vívida de la historia del siglo XX de Venezuela, que ha sido, pienso yo, muchas veces mal contada. Sí. Bueno, a mí lo que me interesa de esta exposición es esa dimensión múltiple que tiene en términos artísticos y en términos históricos, ¿no? No es solamente constatar el paso del tiempo a través de una serie de portadas de libros, de diseños, de diferentes elementos, sino también ese paso del tiempo en un país como Venezuela. Ese paso del tiempo en un país como Venezuela y las particularidades que esto puede traer aparejado. Yo creo que aquí estamos en una historia viva, como quizás solo los libros o lo gráfico puede ofrecer. Entonces, cuando uno se hace preguntas, bueno, ¿para qué el documento impreso? ¿Para qué lo analógico? Dicen muchas personas. Bueno, este es el resultado de por qué. La constatación real, visual, palpable de lo que es ese paso del tiempo y de cómo estéticamente se percibía el mundo, ¿no? Pero además, y esto es algo lo que invito a las personas a ver la exposición, también estamos viendo ese día a día de un hombre tratando de llevar el pan a la mesa. De ese artista que ya empezaba a ser en ese momento en sus estudios, en la Escuela de Bellas Artes, pero que luego alcanzaría la inmensa trascendencia que significa para el arte contemporáneo el arte de Carlos Cruz Diez. Estamos viendo a este hombre joven, un muchacho, un estudiante que empieza a involucrarse con todo el trabajo gráfico, con la literatura, con la ilustración, que hubo una cantidad de cosas hermosísimas y valiosas. Y yo lo único que hago es imaginarme ese Cruz Diez joven, tratando de hacerse un lugar, tratando de vivir
de llevar ese pan a la mesa. Y que además me recuerda la historia de tantos artistas, de tantos escritores, tratando de desarrollar un arte. Ahora, el arte, el diseño gráfico de Cruz Diez no llega al momento en que se termina de ir a París, por ejemplo. Él continúa diseñando, o sea, el diseño formaba parte de su vida, formaba parte de su existencia, tanto como la pintura, tanto como la escultura. Y esto es importante porque no es que estaba dedicándose a un oficio, porque no tenía otra alternativa y esto lo sumía en amarguras o frustraciones. No. Yo creo que en Cruz Diez hay una luminosidad en cuanto a la mayor cantidad de cosas que pudo haber acometido en términos artísticos en su vida. Y yo creo que ahí hay una lección muy rica y muy maravillosa. Esta es una exposición de visita obligada para todo el que esté en Caracas o pase por Caracas en estos momentos. No se la pierdan. ¿Con quién conversamos? Ariel Jiménez, venezolano, es curador independiente. Estudió Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de la Sorbona, París, de 1983. Ha sido curador de numerosas exposiciones en instituciones públicas y privadas de Venezuela, América Latina y Estados Unidos. Comienza su experiencia profesional como asistente en los talleres de Carlos Cruz Diez y Jesús Soto en París. En 1984 vuelve a Venezuela para trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas como director del Departamento de Educación y Medios Audiovisuales. Entre 1989 y 1997 trabaja como director general de la Sala Mendoza, en Caracas. Ha sido el curador 1998-2000 y curador jefe 2000-2011 de la colección Patricia Phelps de Cisneros y director 2004-2006 y curador 2006-2011 de la Fundación de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar, Venezuela. Además, entre 1999 y 2003 trabajó como asesor de la Fundación Alberto Volmer de Caracas. Entre sus curadurías está la antológica más completa del artista Roberto Obregón, Colombia 1946, Venezuela 2003, titulada El elocuente silencio de las formas. Jiménez es el curador de la exposición que nos ocupa hoy, El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez. Hola, señor Ariel, bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. No, el gusto es completamente nuestro, más para hablar de esta exposición tan especial. Gracias. Yo quería preguntarle, tomando en cuenta que la exposición, el peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez se centra en este aspecto de su carrera, ¿por qué escogieron, desde el punto de vista curatorial, esta faceta de Carlos Cruz Diez? Mira, por dos cosas. Primero, la exposición fue pensada originalmente por el Archivo Fotografía Urbana, que conserva más de 100.000 fotografías de la fotografía venezolana. Y como uno de los medios privilegiados para la circulación de la imagen fotográfica han sido siempre las artes gráficas, los libros, las revistas, la prensa, pues el Archivo de Fotografía Urbana se interesa también mucho por las artes gráficas y por el diseño. Entonces ellos me pidieron que curara la exposición sobre el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez, que es una faceta muy poco conocida de este artista. Y bueno, eso coincidió con un interés que yo tengo desde hace mucho tiempo, desde que yo fui director de la Sala Mendoza. Sí. Yo había querido hacer una exposición cercana a esta, pero en ese momento Cruz Diez no tenía ese material bien organizado y era muy cuesta arriba organizarla. Entonces, bueno, pues abandoné esa idea hasta que el Archivo de Fotografía Urbana me lo pidió y empecé a trabajarla, que fue posible también gracias a que el segundo hijo de Carlos Cruz Diez, Jorge Cruz, organizó sus archivos en el taller de Panamá. Entonces me fue posible ver con calma todo el material que él había reunido durante más de 60 años y me permitió organizar esta exposición, hacer la curaduría, pues, ¿no? Claro. Entendido. Ariel,
algo que para mucha gente es un misterio, es por supuesto este momento de Carlos Cruz Diez. Para mucha gente, en especial tomando en cuenta que nuestro artista vivió muchísimos años, hay un imaginario que ve a Cruz Diez, bueno, siempre mayor, siempre viejo, ¿no? Muy vigoroso, muy lúcido, pero ya un hombre mayor. Háblanos de este Cruz Diez joven, de este Cruz Diez quizás anterior a su partida a París y que dejó muchos libros, en especial en el mundo del libro, era un secreto a voces, estos diseños de Cruz Diez en paralelo a lo que vendría después en los 60, los 70, lo que tiene que ver con las portadas de editoriales en Venezuela, en donde estaban dibujos de la Nena Palacios o de Mateo Manaure o el mismo trabajo de Cruz Diez, ¿no? Cuéntanos de manera un poco extensiva esta vida de Cruz Diez, este momento de Cruz Diez. Bueno, fíjate, mira, Cruz Diez, como muchísimos otros artistas de su generación, se vio obligado a buscar trabajo, digamos, en un área afín a las artes visuales, como lo es el diseño gráfico, porque, bueno, en este momento, estamos hablando de los años 40, 50, había un mercado del arte muy poco desarrollado para los artistas, o sea que no podían vivir de su trabajo plástico. Así que muchos de ellos, y Cruz Diez es solo uno de ellos, sí, se dedicaron al diseño gráfico como una manera de vivir para poder trabajar en paralelo su obra plástica. Entiendo. Así que Cruz Diez desde muy tempranito tuvo la suerte de tener un padre que era un padre poeta, amateur, pero poeta, que conocía a todos los directores de los periódicos de la época, de las revistas, y era amigo de ellos, y consiguió desde muy temprano oportunidades de trabajar para las artes gráficas, para la imprenta y el diseño de libros e ilustración de libros. Ya desde 1941, un periódico que se llamaba La Esfera le pidió unas historietas que eran entonces texto e imagen, ¿verdad?, sobre la vida de Simón Bolívar y sobre la historia de Venezuela, que fueron las primeras historietas dibujadas en Venezuela, porque la prensa de la época, que publicaba muchas historietas y tiras cómicas en sus apartados infantiles, lo hacía siempre con el trabajo de ilustradores, dibujantes del extranjero, contratados por ellos. De manera que las primeras que se hacen acá en Venezuela es la que hace Cruz Diez en 1941 sobre Simón Bolívar y la de 1942 sobre la historia de Venezuela. Ahí comienza su actividad como artista gráfico, ¿verdad?, como diseñador gráfico. Okay. Aunque en este caso solamente son historietas, no diseño gráfico. Pero él comienza entonces ilustrando, dibujando para la prensa, para las imprentas, para la prensa escrita, para las revistas, para los libros, en 1941 y 42, muy temprano entonces. Sí. Tiene la particularidad, además de hacerlo durante toda su vida, incluso cuando era ya un maestro del arte cinético muy conocido, reconocido y que podía vivir ya de su trabajo, él siguió diseñando siempre libros, revistas, afiches, folletos, catálogos. Toda su vida diseñó. Eso lo convirtió realmente en uno de los pioneros del arte, del diseño gráfico en Venezuela. Sí. Porque otra particularidad de esta exposición es que en ella vamos a ver el nacimiento realmente del diseñador gráfico como un autor. Exacto. La función autoral del diseñador gráfico nace entre los años 40 y 50. Que no existía en Venezuela. En Venezuela teníamos unas artes gráficas, una imprenta de técnicos. Habían tipógrafos, fotograbadores, impresores, pero la figura del diseñador no existía. Ella va a nacer con la generación de Cruz Diez entre los años 1940 y finales de 50, cuando por primera vez se entiende que hay una persona, una figura específica, que es el diseñador gráfico, encargado de pensar formalmente todas las publicaciones y de crear un lazo de necesidad entre el texto, el contenido de un texto y la forma de estructura gráfica formal de una publicación. Esa figura, que es el diseñador gráfico, no existía para los años 40 cuando Cruz Diez inició su trabajo.
O sea que esta exposición nos va a permitir ver no solamente el trabajo de Cruz Diez como diseñador gráfico, sino también del nacimiento de una profesión nueva que es el diseñador gráfico en la historia gráfica de las artes gráficas venezolanas. Y Cruz Diez, desde muy temprano, estudió en el 39, 40, se inscribe en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, cuando se inscribe lleva ya las primeras historietas en su portafolio, lleva sus primeras historietas. O sea que Bernardo Monsanto, que era el director de la escuela en ese momento, desde que él entra, él sabía que Cruz Diez tenía un interés por la prensa escrita y por las artes gráficas en general. Okay. De manera que cuando un alto responsable de la Standard Oil, de las empresas petroleras americanas en Venezuela, va a la escuela a buscar a un estudiante avanzado para que pueda ilustrar sus publicaciones institucionales, inmediatamente Monsanto le recomienda a Carlos Cruz Diez. No solo porque era un artista, digamos, uno de los estudiantes ya destacados, sino porque tenía ya una experiencia previa con la industria gráfica, con la prensa escrita, por ejemplo. Sí, sí. Cuando uno, qué valioso además de escuchar toda esta historia, sí. Yo tuve el gusto de estar el día de la inauguración, escuchar sus palabras, también la presentación, por supuesto, de la señora Diana López, todo, además que fue un día muy especial porque estuvo muy concurrido, eso comentaba con Ricardo, fue muy, muy bonito. Pero además, yo sentía que estaba viendo una historia del país, una manera diferente de ver la historia del país, porque estaba el mundo editorial presente, los libros, por ejemplo, estaba esta muestra de los libros de Armas Alfonso, los carteles, era un poco la historia del diseño, pero también de la publicidad. También, por supuesto. No sé, hacia ese aspecto, no sé qué nos pueda comentar. Bueno, sí, porque definitivamente en el desarrollo de la industria gráfica de un país uno puede medir también su desarrollo económico, su desarrollo cultural. En fin, son muchos aspectos de la vida que pueden percibirse a partir del diseño gráfico y de su desarrollo en un país específico. Y con el caso de los logotipos y de los afiches, uno se da cuenta muy claramente, el desarrollo que está cobrando la vida intelectual, cultural, económica, digamos, empresarial en el país. Y se ve muy claramente por la cantidad de los afiches, de los logotipos, de las revistas, de las publicaciones institucionales, de los museos, de todo el inmenso panorama de instituciones que recurren a la prensa para publicarse y para promocionarse. Y Cruz Diez, desde que él crea su primera oficina de diseño en 1946, va a trabajar para la industria petrolera y también para todos los clientes privados que le piden hacerle un catálogo, un afiche, una invitación, una publicidad, una revista. Va a tener un trabajo cada vez más importante porque son cada vez más mayores las empresas que necesitan del diseñador gráfico para darle, ¿cómo podemos decir?, visibilidad a su empresa, a todo lo que se proponen hacer. Y Cruz Diez va a trabajar inmensamente. Además, él, hijo de poeta y artista plástico, conoce a la mayoría de los escritores de su tiempo, y los escritores empiezan a pedirle que le ilustre sus libros. Los poetas, los narradores, los escritores en general le piden a Cruz Diez, su amigo, que ilustre sus libros. De manera que va a tener una actividad muy grande y va a ir poco a poco pasando de simplemente ilustrador de libros a pasar luego también a ser el diseñador. Es decir, la persona que piensa gráficamente en la forma de una publicación. Así es. Señor Ariel, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando en el segundo bloque sobre esta magnífica exposición en la Sala Mendoza de la mano del Archivo de la Cultura Urbana, Carlos Cruz Diez. Perfecto, será un placer seguir conversando con ustedes. Buenísimo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez? ¿Con quién conversamos? Con Ariel Jiménez. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado.
Muy bien, continuamos conversando con Ariel Jiménez aquí en Alfabeto del Mundo. Ariel, yo quería hacer una pregunta macro, ¿verdad? Que nuevamente para trabajar un poco sobre lo que podríamos llamar lugares comunes, ¿no? Y es, ¿por qué es tan importante esta obra del diseño gráfico de Cruz Diez? Es decir, su obra pictórica, escultórica no es inmensamente superior. ¿Por qué entonces brindarle esta atención en estos momentos? Mira, porque primero es la actividad que le permitió vivir y hacer su obra plástica. Uh-huh. O sea, es tremendamente importante. Sin esa posibilidad, él no hubiera podido dedicarse a las artes visuales. Porque en el momento, te digo, los años 30, 40 y hasta los 50, había un mercado del arte muy incipiente en Venezuela y los artistas no podían. Todavía hoy es muy difícil vivir del trabajo plástico para un artista. Sí. Es muy duro y muy inestable. Entonces, sin duda alguna, el diseño gráfico le permitió a él y a muchos otros artistas como Mateo Manaure, el mismo Jacobo Borges, les permitió vivir, alimentar a su familia y continuar experimentando en su obra plástica. Interesante. Eso por una parte. Por la otra, bueno, mira, es una actividad que, te digo, es como una especie de espejo de la vida económica, cultural de un país, porque por ahí pueden verse por el número de afiches, la prensa, las revistas, los catálogos que se imprimen, puede verse cuál es el desarrollo de una sociedad específica. Exacto. Y en Venezuela, que vivió un desarrollo exponencial gracias a la industria petrolera, pues le dio a estos artistas muchísimas oportunidades de trabajar como diseñador gráfico. De manera que es importante para el artista y para su obra, pero lo es también para conocer el desarrollo cultural, económico de una nación específica, como en el caso de Venezuela. Exacto. Los años 40, 50, 60, hasta el 2015, porque él diseñó toda su vida. Sí. Correcto. Y por eso que quisimos darle a esta exposición y a esta faceta del trabajo de Cruz Diez todo el espacio posible para que el público pudiera conocerlo. Es tremendamente importante. Maravilloso, es correcto. El diseño como documento artístico, pero también como documento histórico. Muy bien. Como documento histórico, por supuesto. Sí. Bueno, así lo sentía además como espectadora, como comentaba, sentía eso, que estaba viendo la historia de un país, pero también la mirada de la construcción de la historia del diseño gráfico en Venezuela. Nosotros estábamos, yo iba viendo la exposición, que fui con mi esposo, íbamos conversando y yo sentía eso, bueno, tanto Ricardo como yo, que trabajamos en el mundo editorial, que uno sabe el valor que tiene en este país el diseño de cada libro, el uso de la tipografía, la selección de cada detalle. Y bueno, por supuesto, tenemos un Álvaro Sotillo, tenemos impresores también como Javier Aispurua. O sea, hay gente que ha ido construyendo y uno siente y usted como curador, que eso se veía se ve, porque la exposición justamente está disponible para el público, sí, se ve en este entorno. Y se ve también las afinidades que hay entre el mundo de las artes visuales, de la pintura, de la escultura, y el diseño gráfico. Porque una de las particularidades de la exposición, o de lo que hemos querido conseguir con la curaduría, es que el público pudiera seguir el paralelismo que existía entre su obra como pintor y su obra como ilustrador o de libros o diseñador gráfico. Y eso puede verse en los dos grandes periodos de Cruz Diez, es decir, en su primer periodo, que era figurativo, y cuando él practicaba una pintura de denuncia social, es decir, quería denunciar la pobreza del país, se ve la afinidad que hay entre sus ilustraciones, sus diseños y su obra plástica. E igual cuando él se hace ya un artista cinético, la exposición permite ver la afinidad que existe entre sus lenguajes cinéticos, el lenguaje de las artes gráficas y el cinetismo. En el caso de Cruz Diez, por ejemplo, es evidente que sus fisicromías, por ejemplo, que es lo que mejor se conoce de su trabajo, tiene como base un principio idéntico al de la imprenta, es decir, es la justaposición y superposición de tramas coloreadas, que es el principio mismo de la imprenta. O sea que la exposición permite ver también ese paralelismo entre la obra gráfica, la obra como diseñador gráfico y la obra como artista plástico. Sí. Y por eso creo que es una exposición importante para el público interesado en el arte también y en las artes visuales en general.
porque permite ver ese paralelismo entre una y otra actividad. Así es. Fíjese, además, en el marco de la exposición van a desarrollar distintas actividades. Sé que recientemente se dictó la conferencia Carlos Cruz Diez, Estética y Eficacia. ¿Podría contarnos un poco cómo fue esta experiencia? ¿Cuáles son las actividades proyectadas? Entiendo que la exposición estará abierta al público hasta diciembre. Sí, exactamente. Bueno, la idea es poder darle al público interesado la mayor cantidad de herramientas posibles para acercarse tanto a la obra plástica de Cruz Diez como a su obra como diseñador. Y a través de esa exposición a la historia de la empresa gráfica en Venezuela. Okay. O sea que ya hice una primera conferencia que se llamó Estética y Eficacia, dedicada a los lenguajes de Cruz Diez en el campo de las artes plásticas y del diseño. Okay. Voy a dar otra conferencia más específicamente centrada en el problema del color, el interés de Cruz Diez por el color, en la historia del arte. Todavía no tenemos fecha, pero pronto lo anunciaremos. Estupendo. Estamos organizando también varias visitas guiadas. Las personas que estén interesadas, grupos escolares, universitarios, institutos que se interesen en la exposición, pueden llamar a la Sala Mendoza y pedir una visita guiada que daré yo u otras personas. No, está bien. Y también más adelante vamos a tener una especie de una conferencia de Álvaro Sotillo y otra de Carmen Alicia y Pascual, dos diseñadores interesados también muy particularmente en la historia del diseño en Venezuela. Sí. Bueno, como una manera pues de involucrar otras miradas también a la exposición, ¿no? Que no sea solamente la del curador, sino de otras personas interesadas y afines al medio de las artes gráficas. Así es. No, así estupendo. Que todos los que estén interesados pueden comunicarse con la sala y pues, seguramente podrán participar en alguna de estas actividades. Seguro, eso es importante. Vamos a informarle a la audiencia que pueden además seguir a la Sala Mendoza en sus redes sociales y el archivo también, el Archivo de la Cultura Urbana, que allí se está publicando cualquier evento, actividad y también los números y formas de contactarse para participar en las actividades y también para organizar visitas guiadas, que me parece que es un valor agregado, considerando que Venezuela y sus museos están ahorita, digamos, en una suerte de limbo. Visitar una galería privada no siempre se asocia con la posibilidad de recibir un acompañamiento. Y claro, eso es muy valioso. Siempre ha tenido esa particularidad de ser una especie de pequeña galería museo también, ¿no? Porque es una actividad típica de los museos. Sí, así es. Y esta exposición lo demuestra claramente, ¿no? Sí. Es una exposición de museo organizada por una galería. Así es. Bueno, que también pasa y ellos tienen una trayectoria importante, muy respetable de trabajo en este aspecto, pero bueno, también, y por ayer iba mi comentario, también supliendo un poco espacios que el sector público en este momento no, pues simplemente no está ofreciendo. Exacto, así es. Ahora, Ariel, para aquellos que quieran ir a ver la exposición, ¿qué es lo que tú más destacarías como curador? Yo sé que, por supuesto, tú puedes decir, bueno, todo, porque yo todo lo curé, pero ¿qué destacarías tú más que le digas, mire, entra en la sala y vayan primero a tal parte, o algo que para ti, cónchale, hasta emocionalmente fue muy importante dentro de las cosas que diseñó Cruz Diez y que está en la exposición? Cuéntanos un poco de esto. Dos momentos estelares, diría yo. Okay. El primero es de poder ver los libros que se producían en el país en la década del 40 y del 50. Sí. Ilustrados por los artistas venezolanos, que son publicaciones, yo cuento, muy bellas. Y que no se pueden ver en otra parte. Es decir, esos libros están ahorita en colecciones particulares, en bibliotecas, pero muy difícil de acceso para el público. De manera que allí hay una ocasión para ver lo que era un libro en los años 40 en Venezuela, 50, lo que fue también el desarrollo de las publicaciones de la industria petrolera en Venezuela, que fue muy importante. Y una cosa interesantísima, hay toda una edición del Ministerio de Educación en Venezuela que dedicó un folleto a la poesía joven en el país. Imagínate. Yo no sé si tú ves lo que significa que el Ministerio de Educación le dedicara en ese momento una serie completa a la poesía joven del país. Y eso
interesante, más allá de los regímenes que dirigieran, del gobierno que dirigiera el país en ese momento, lo cual indica una continuidad institucional que es pues excepcional en un país, sobre todo a la luz de lo que es la política actual en Venezuela. Sí. Esa serie comenzó con Pérez Jiménez, y creo que incluso antes con Pérez Jiménez, es decir, un dictador militar. Persistió durante todo el periodo de la dictadura militar, cayó el Pérez Jiménez, vino la democracia y esa publicación continuó sin cambios de un régimen a otro. Eso indica una continuidad institucional que es fundamental en un país. Claro. Y que nosotros hemos perdido, pues lamentablemente gracias a este gobierno que tenemos hoy. Así que yo creo que hay muchos aspectos que el público puede ver en estas publicaciones. Otro es el muro de afiches que tenemos y que, bueno, yo creo que es bellísimo poder seguir el desarrollo de lo que era la industria gráfica gracias al diseño en sus lenguajes. El primero es un afiche de 1950, el último uno del año 2000. Entonces es muy interesante poder seguir a través de la obra de Cruz Díaz el diseño gráfico en Venezuela. Y yo diría que el último atractivo, en todo caso, que para mí fue interesante, fue una salita que dedicamos al lenguaje plástico de Carlos Cruz Díaz cinético y a los lenguajes de la imprenta. Yo te decía que se hace evidente para quien visite esta sala con cuidado que los lenguajes del Cruz Díaz cinético son los mismos de la imprenta. Su obra es juxtaposición y superposición de tramas coloreadas, el principio mismo de la imprenta. Así es que es muy importante ver cómo pudo él sacarle provecho de unas herramientas que existían ya antes para hacer una obra pues completamente nueva. Y eso creo que es un buen ejemplo para los jóvenes, así que me parece otro aspecto importante de la exposición. Sin duda. Buenísimo. Es mucho lo que podemos encontrar allí. Sí, hay muchas maneras de ver la exposición, te digo, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del desarrollo de la industria gráfica venezolana, desde el punto de vista ya más de las artes plásticas, de la invención de un lenguaje propio, en el caso de Carlos Cruz Díaz. Hay desde el punto de vista del desarrollo económico del país también, hay muchas maneras de ver la exposición y creo que la exposición puede ser el punto de partida, como tú decías, de diferentes puntos de vista sobre el país. Sí, así es. Bueno, no nos queda más que invitar, ¿verdad? a toda la audiencia a visitar la exposición en los espacios de la Sala Mendoza, que ya además de por sí son súper agradables. Además, en exposición tan importante para el país, para la memoria del país, también para honrar a uno de nuestros artistas más importantes y que merece pues todo ese reconocimiento. Y para mí, pues insisto, es ver un pedacito de historia o un buen pedazo de historia de un país que y verlo de manera agradable, verla pues, súper agradable, además entender también los cambios, las tendencias, cuando uno ve las caricaturas o las viñetas, lo que interesaba en su momento. Yo pienso que especialmente, aunque suene como si yo fuera muy mayor, creo que la juventud podría encontrar un espacio muy grato de conocer un país cuya memoria está un poco extraviada, por decirlo. Sí. No, por supuesto, yo creo que es una ocasión única, sobre todo para los jóvenes que en los últimos 20 años han crecido sin museos, sin saber lo que significa ir a un museo y el placer que uno puede obtener en un museo y la alegría que puede ser, la fuente de alegría que puede ser una exposición. Bueno, yo creo que esta es una ocasión única para descubrirlo, lo que es. Así es. Y puede representar un museo dentro de un país. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por habernos acompañado. Por darme este espacio de verdad para la exposición de la Sala Mendoza y del archivo. Un placer para nosotros, muchísimas gracias. Y bueno, además está decirle que Alfabeto del Mundo es su casa y nos volveremos a encontrar por aquí. Ojalá, será un placer, de verdad. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Ariel. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta aquí nos trajo el río. Hemos podido disfrutar de una grata conversación con Ariel Jiménez Sachenka. A mí me parece que él logró exponer muy bien todos los puntos neurálgicos de la obra de Cruz Díaz vinculada con el diseño,
y aquello que podemos ir a recorrer, a disfrutar en el marco de esta exposición. Pero yo creo que vale la pena también reflexionar sobre el lugar de Carlos Cruz Diez en nuestro imaginario, que ha estado inmensamente vinculado con el cinetismo, al igual que Soto y al igual que otros, y que ha venido leyéndose en los últimos años como uno de esos símbolos de la modernidad, en especial vinculada con la democracia, ¿no? Y que fue relegando lo figurativo y otros grandes artistas, ¿no? Que fueron desarrollando también su obra a lo largo del tiempo. Entonces, hay una pátina de lo institucional, por decirlo así, vinculado con Cruz Diez, vinculado con Soto y con los demás. Y que siento que ha empezado a echar a un lado, ¿verdad? O a generar criterios despreciativos alrededor de la obra del cinetismo en Venezuela. Como además un arte frío, que en verdad no generaba mayores vínculos con los demás, que por qué su presencia en los lugares públicos como elemento decorativo y no interactivo, como se ha venido desarrollando en los últimos años. Pero además nos encontramos, cuando hablamos de cinetismo, con dos elementos importantes en la lectura de una Venezuela de los últimos 20 años, 20, 30 años. Uno, la célebre bola de Soto, ¿verdad? Que fue poco a poco desmembrándose, se iban robando tubito a tubito, a tubito, a tubito, hasta que terminó siendo, ¿verdad?, una suerte de espectro en el camino de la autopista, que como elemento simbólico tiene algo importante que decirnos. Y lo otro, por supuesto, ¿verdad?, el piso en el aeropuerto. Así es. Piso en el aeropuerto como símbolo de despedida, como símbolo de separación, como símbolo de esperanza para muchos, de desolación para otros, y que ha terminado siendo otra marca, otro elemento fundamental en el imaginario de los últimos 20 años en nuestro país. Pero además de todo esto, hay otros referentes importantes. En su momento el abandono del Museo Soto, pero también el surgimiento del Museo de Arte y Diseño, Carlos Cruz Diez, la presencia de Cruz Diez en el mundo entero como un venezolano de éxito. Un venezolano de éxito en el piso del Estadio de los Marlins, en muchos lugares del planeta, en los últimos años, mucho más que Soto, porque bueno, Soto murió primero también, ¿no? Sí, hace tiempo. Entonces, eso creo que también tuvo un impacto importante y considerable. Yo pienso que la recuperación de la bola de Soto en la autopista también ha venido siendo una muestra de esperanza para mucha gente en un país que trata de avanzar o de levantarse dentro de lo que pueda. ¿Será así? ¿La veremos desmembrarse nuevamente? ¿Cuándo el piso del aeropuerto empezará a ser un lugar de llegada masiva y de regreso de muchos? Bueno, fíjense para qué sirve el arte. El arte también sirve para hacernos estas preguntas. Es un símbolo, es una imagen, un elemento referencial en momentos álgidos, términos colectivos y en términos personales. Bueno, ahora llevemos todo esto que estamos hablando de los últimos 20 años a los años 40, a los años 50 y la lectura que nos puede dar el diseño de Carlos Cruz Diez en ese periodo determinado en los años luego. Quizás ahí había un preanuncio de algunas cosas o de un tiempo glorioso del arte venezolano al cual siempre podemos recurrir, siempre podemos aspirar, siempre va a estar ahí para simbolizarnos y referenciarnos. No lo sé. Bueno, yo tampoco lo sé, pero lo que sí sé es que
Carlos Cruz Diez es uno de nuestros, podríamos decir, es uno de los venezolanos más universales, desde el éxito, efectivamente, como tú lo ves, pero también, y lo mencionas en el programa, su longevidad le permitió también construir, experimentar, explorar el arte en muchas facetas, entre ellas también, por supuesto, la faceta del diseño gráfico y de la ilustración. Pero digamos que una larga vida, espero y estoy casi segura que bien vivida, le permitió consolidarse como un artista completo, un artista muy completo que hace posible que sea reconocido en tantas partes del mundo. Él tenía su presencia inefable en París, pero también ese espacio en el que estuvo tanto tiempo en Panamá y, por supuesto, todo lo que representa para los venezolanos. Él mismo comentó que no quería que el piso del aeropuerto siguiera, o sea, que su obra se siguiera asociando con tristeza. Yo creo que ninguno de los que lo sentimos así lo queremos, pero digamos que entiendo, ¿no? Porque no fue una obra pensada para la tristeza, sino para el encuentro. Pero también, efectivamente, el país también nos va contando su historia, como bien tú dices, a través del arte. Y esta exposición, tal como nos dijo Ariel Jiménez y tal como puede verse efectivamente en la muestra, la historia de un país puede contarse de muchas maneras y puede transformarse también efectivamente de una idea que empezó siendo una cosa y después representa otra. La misma esfera que tú hablas de Soto, que bueno, ahora es un lugar que visitan. Todavía yo honestamente no entiendo el placer de esa forma de visitarla, pero agradezco que por lo menos la obra sí está custodiada, ¿ok? Y sí se está tratando de mantener como espacio. Entonces, creo que este es un programa que nos enseña mucho, pero creo que sobre todo debe ser lo que pensamos, una invitación para acercarse, también para valorar y reconocer el trabajo de organizaciones como el Archivo para la Cultura Urbana, para reconocer el trabajo de la Sala Mendoza, para conocer el trabajo de quienes siguen apostando por ofrecer calidad en este país. La etiqueta, nuestro arte. Bueno, queridas amigas, amigos, los invitamos, por supuesto, a asistir a la exposición en la Sala Mendoza. Van a vivir una experiencia maravillosa, magnífica, alrededor de la obra de uno de nuestros más grandes artistas, Carlos Cruz Diez. La exposición El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez, va a estar abierta al público hasta el mes de diciembre. El horario de la Sala Mendoza es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Si quieren saber de algunas actividades, preguntar cualquier cosa, pueden seguirlos por Instagram en @sala_Mendoza. En el próximo encuentro. Feria del Libro del Oeste de Caracas. Y tendremos como invitados a Marcelino Bisbal y Jonathan López. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.